Hola, soy Fefito y les contaría más detalles de lo anterior, pero es un video muy corto. En fin, en ese contexto existía algo llamado la producción artesanal. Llegado a este punto te preguntarás, ¿y qué es la producción artesanal y qué pasó con la revolución industrial? Hmm, pues mira, no sé, no me importa. Así decía el guión, prosigamos. Ok, sí tiene que ver porque es uno de los antecedentes. Deben saber que tuvo su declive en la segunda mitad del siglo XVIII y se caracterizaba porque las personas que producían bienes eran dueños de sus talleres, la materia prima y sus productos. A estas personas se les llamaba artesanos. En este tipo de producción, el artesano y sus aprendices, con apoyo de fuentes de energía generada por animales o de manera manual, eran los que llevaban a cabo toda la elaboración del bien a comercializar, por lo que era mucho más caro y tardado producir algo. Cabe mencionar que si alguna vez nos sentimos explotados, recuerden que los aprendices realizaban trabajos a cambio de aprender. Pero bueno, al final el aprendiz podía abrir su propio taller cuando el artesano le diera su aprobación y el gremio lo admitiera. Ahora bien, esta producción fue sustituida durante la revolución. Per- perdón, me acaban de informar que olvidé mencionar un antecedente mucho más directo que es la producción manufacturera. La producción manufacturera tuvo su auge en el siglo XVIII, y sí, convivió con la artesanal, pero se caracterizó con el surgimiento de la burguesía como los dueños de los medios de producción, la introducción del trabajo en domicilio y el uso de la energía hidráulica como fuerza motriz. Asimismo, los campesinos, artesanos y sus familias empezaron a realizar su trabajo a cambio de un salario. Por fin, y después de mucho tiempo, podemos tocar el tema principal, la revolución industrial. Primero, necesitamos hablar del término industrialización. Se conoce como industrialización a la aplicación de tecnología y maquinaria para la elaboración masiva de bienes y mercancías en cualquier sector productivo. Entre 1760 y 1860, Gran Bretaña experimentó la revolución industrial o por lo menos su primera fase. En esta, nuevamente los burgueses eran los dueños de los medios de producción. Y muchos se preguntarán, ¿por qué Inglaterra? Y la respuesta es aún más sencilla. Para que un país pueda industrializarse necesita transporte relativamente barato, además de contar con una industria manufacturera generalizada y lo más importante, debe contar de capital. Ahora bien, el uso de fuentes inanimadas de energía como la hidráulica y carbón, unido con el uso de máquinas, crearon avances tecnológicos para muchas industrias, como la textil con los telares mecánicos, o la de transporte con sus máquinas de vapor. Otras industrias que se vieron beneficiadas fueron la industria minera, por el simple hecho de ser la encargada de la extracción de minerales demandados durante la época. La industria química, dado que la textil necesitaba una mayor cantidad de blanqueadores y tintes. Y la industria metalúrgica, ya que era la encargada de fabricar máquinas para las demás industrias. Lo anterior, y la necesidad de un mayor control sobre la mano de obra, provocaron la concentración de obreros y sus familias en edificios destinados a la producción, mejor conocidas como fábricas. Así es como esta revolución tiene tres elementos emblemáticos: la fábrica como lugar de trabajo, la mecanización del proceso productivo y el uso generalizado de la energía del vapor. Como mencioné, este proceso no solo involucró cambios en la producción, sino que al poder elaborar un mayor número de bienes en un menor costo y en un menor tiempo, sin necesidad de mano de obra especializada, el capital tomó mayor importancia que el trabajo realizado. Así es, fue el inicio del capitalismo industrial. El capitalismo es un sistema económico que sostiene que los medios de producción están en manos de una clase social propietaria, que como ya sabemos es la burguesía, en tanto que a los trabajadores no les queda más que vender lo único que poseen, que es su fuerza de trabajo, percibiendo a cambio un salario. Debo decirles que casi todos los miembros de una familia trabajaban en las fábricas, y no importaba si eran niños o ancianos. Al grupo social al que pertenecían estas familias de muchos miembros se le llamó proletariado. ¿Y si todos los miembros trabajaban, ganarían mucho dinero? No. Pues no, a pesar de que trabajaban 15 horas a un ritmo constante y sin descanso, los salarios solo les permitían la estricta subsistencia. Esto causaba que los obreros habitaran en viviendas pequeñas, insalubres y que su alimentación fuera escasa y poco variada. Además, se veían amenazados por la fatiga, la desnutrición y las epidemias. Por si fuera poco, las máquinas fueron sustituyendo a las personas, lo que creó desempleo. Así que las personas estuvieron dispuestas a venderse por un salario más bajo. Pero pronto descubrieron que eran explotados. Empezaron a surgir asociaciones de trabajadores formadas sobre todo por oficiales artesanos en vías de proletariado. Primero se reunían de manera local y después de manera general. En un principio los obreros pensaban que las máquinas eran las causantes de la pérdida del salario. Debido a esto surgió el ludismo, movimiento que buscaba la reintegración de los obreros a las fábricas, a veces por medio de acciones violentas para destruir máquinas o amenazando a los dueños. A la par del ludismo,
hubo propuestas que organizaban a la sociedad como lo fue el socialismo utópico. Estas buscaban la creación de una sociedad ideal y perfecta en la que el ser humano se relacione en paz. Estos movimientos se organizaban alrededor de un proyecto político propio, llamado cartismo. Este buscaba el voto universal masculino secreto, un sueldo para los diputados que permitiese a los trabajadores el ejercicio de la política y la reunión anual del legislativo. Tanto el ludismo como el socialismo utópico llevaron a la creación de la Asociación Internacional de Trabajadores, la AIT, en 1864. Pero fue hasta el año de 1880 que se desarrolló un nuevo sindicalismo de masas que incorporó a millones de trabajadores. Este movimiento vino acompañado de la creación de los partidos socialistas. El movimiento obrero se expandió tanto que influenció a la Revolución de París de febrero. En dicho mes, los trabajadores franceses lucharon junto a la burguesía liberal contra las fuerzas conservadoras. Esta lucha tuvo una importante participación en la caída de la monarquía y la imposición de la Segunda República Francesa. Pero, ¿qué pasaba cuando la sociedad con capacidad monetaria ya había consumido mis productos y el país seguía produciendo más y más bienes? Bueno, gracias al liberalismo, Gran Bretaña logró ofrecer sus productos internacionalmente, dado que eran más baratos que los productos producidos en otros países a los que no les gustó nada, por lo que empezaron a crear reformas proteccionistas, que básicamente consistían en adicionar impuestos a dichos productos en su entrada para igualar el precio de los productos extranjeros con los nacionales. A esto se le conoce como aranceles. En aquel entonces comenzaron a surgir doctrinas por pensadores como Adam Smith. Ahora bien, ¿quién es este hombre? ¿Qué es lo que pensaba? Y peor aún, ¿por qué me va a quitar protagonismo? Pues él defendía la supremacía del individuo frente a los estamentos o grupos organizados y consideraba que la búsqueda del propio interés era el motor del desarrollo económico. Para Smith, el interés de cada persona por un bien es lo que determina la cantidad con la que es demandado. Es como si una mano invisible equilibrara los precios de un bien en relación con su oferta y demanda. Es el libre juego que consigue un equilibrio óptimo a nivel social y económico, por lo que el Estado no debe intervenir, sin barreras proteccionistas o los monopolios, y debe limitarse a la educación, la justicia o el ejército. Ahora hablemos de la población. Durante esta época se llevó a cabo un proceso de urbanización, el cual se caracterizó por la llegada de habitantes de zonas rurales a las ciudades y o alrededor de las fábricas. Esto provocó la división de la sociedad en tres clases: la ya mencionada burguesía, la clase media, que se caracteriza por no realizar trabajo manual y está compuesta por profesionales liberales, y finalmente el proletariado. El surgimiento de estas clases, junto con el crecimiento de las ciudades, se visualizaba en la construcción de barrios. El primer tipo era habitado por los burgueses y eran conocidos como barrios residenciales. Estos se caracterizaban por contar con servicios públicos y de limpieza, mientras que el proletariado se estableció en los llamados barrios obreros, los cuales no contaban con planificación, pavimento o servicios. De esta manera concluimos con la primera revolución industrial, pero no cierren el video, aún nos falta hablar de la segunda y tercera revolución.